Hola, buenas tardes aquí en Mérida, Yucatán, que es 19 de agosto de 2025 el día de hoy. Mi nombre es Edgar Jesús Tecfuentes y esta es la presentación de mi proyecto integrador. Bueno, como parte de este proyecto nos preguntan ¿qué es la transformación lineal? Pues esta es una función que cumple con las operaciones de suma y multiplicación por escalar, con la intención de convertir un espacio vectorial en otro. En el lenguaje un poco más coloquial, eso significa que si sumamos dos vectores y luego aplicamos la transformación, es lo mismo que aplicar la transformación por separado a cada uno y luego sumarlos. Y si escalas un vector, es decir, multiplicarlo por un número, antes de transformar debe equivaler a transformar primero el vector y luego escalar el resultado. También como parte de este trabajo nos preguntan o nos piden que expliquemos las propiedades de adición, multiplicación por escalar y composición de transformaciones lineales. Voy un poco rápido porque pues hay poco tiempo. En el caso de la adición, aquí podemos ver en esta diapositiva la definición de la suma de dos transformaciones lineales. Supongamos que tenemos dos transformaciones lineales T1 y T2 que van a un espacio vectorial a otro espacio, un espacio vectorial B a otro que es W. La transformación suma, que escribimos como T1 más T2, es otra transformación lineal de B a W, definida de la siguiente manera como está en la fórmula. Formalmente lo escribimos así como está en la fórmula, como decía, lo cual nos dice que la suma de transformaciones lineales respeta la estructura de los vectores, porque primero podemos transformar cada vector por separado y luego sumar los resultados, o sumar las transformaciones primero y luego aplicarlas al vector, obteniendo el mismo resultado. Esta propiedad es fundamental para trabajar con transformaciones lineales y nos permite combinarlas de manera sencilla y coherente. Respecto a la multiplicación por escalar, en esta diapositiva vemos esta propiedad que también es muy importante. Supongamos que T es una transformación lineal de un espacio vectorial B a otro W y que alfa es un escalar distinto a cero. La fórmula que vemos ahí nos dice que si primero multiplicamos un vector U por un escalar alfa y luego aplicamos la transformación T, el resultado es exactamente el mismo que si aplicamos T primero sobre U y después multiplicamos el resultado por alfa. Esto muestra que la transformación lineal respeta la multiplicación por escalares, es decir, no importa si escalamos el vector antes o después de aplicar la transformación, el efecto es equivalente. Esta propiedad es fundamental porque garantiza que la estructura lineal del espacio se conserva bajo la transformación. Y siguiendo hablando sobre las propiedades de este tema, pues las enlisto porque son varias y nos vamos a consumir todo el tiempo aquí. Está la conmutativa, la asociativa, la distributiva respecto a la transformación lineal, la distributiva respecto a los escalares, la de transformación cero y la de transformación inversa aditiva. En la siguiente pregunta también o como parte de esa pregunta también nos piden que hablemos de la composición. En ella podemos ver pues la composición de transformaciones lineales. Supongamos que T2 va de B a U y T1 va de U a W. La composición de T1 T2 es una transformación de B a W. Para cualquier vector U en B aplicamos primero T2 a U y luego T1 al resultado. En palabras un poco más o menos abstractas, mejor dicho. La fórmula que vemos, la fórmula la cual se lee como la composición de T1 con T2 aplicada a U es igual a T1 de T2 de U. Esta operación nos permite combinar transformaciones lineales en una sola y simplificar cálculos, pero es importante recordar que aquí el orden se importa. No es lo mismo composición T1 de T2 que de T2 a T1. Bueno, nos piden, muestra un ejemplo de cómo se ve un problema con las propiedades de adición y multiplicación. Aquí podemos ver esa aplicación. Y ejemplo, supongamos que tenemos dos transformaciones lineales de R2 a R2. Entonces T1 que envía paréntesis X
coma y a x más y, coma x, y T2 que envía paréntesis x guión y a 2x, y menos x. Si queremos sumar estas transformaciones, aplicamos la propiedad de adición, que en este caso es T1 más T2, paréntesis x, y, es igual a T1, paréntesis x, y, más T2, paréntesis x, y, igual a paréntesis 3x más y, y. Pero si también quisiéramos multiplicar T1 por una escalar, por ejemplo, 2, tenemos que usar evidentemente la propiedad de la multiplicación, y esto significa 2T1, paréntesis x, y es igual a 2 por T1, paréntesis x, y esto nos da 2 por paréntesis x más y, x, igual a 2x más 2y más 2x. Bueno, por más que trate de hacerlo muy resumido, ya llevamos bastante tiempo, así que una disculpa por resumir tanto este ejercicio, pero bueno, buscaba hacerlo rápido. También nos preguntan cuál es la diferencia entre vector y vector propio. Bueno, vector vamos a decir, en su definición más simple, es una representación gráfica que a través de una línea con punto de flecha define una dirección, un sentido y una determinada longitud. Y vector propio es algo un poco más abstracto, implica la multiplicación del vector, y por eso la definición nos dice es aquel que puede ser escalado en su tamaño sin perder su dirección, ya que el resultado de este proceso es un múltiplo de sí mismo. La clave es no pierde su dirección, y también la clave es ver las imágenes en la diapositiva. Podemos ver ahí claramente que la dirección es la misma, solo que en el caso número 2, en el de abajo, pues es más larga la flecha. Menciona dos aplicaciones de vector y valor propio. En análisis de componentes, por ejemplo, los valores propios y vectores propios de la matriz de covarianza determinan cuáles son las direcciones principales de variabilidad. Es decir, los vectores propios indican las direcciones más relevantes, entre paréntesis, ejes principales, y los valores propios cuantifican la cantidad de variabilidad explicada por cada componente. Esto permite reducir la dimensionalidad de datos conservando la mayor parte de la información. Un siguiente ejemplo. En muchos problemas de ingeniería, como análisis de vibraciones, circuitos eléctricos, dinámica de poblaciones o procesos químicos, aparecen sistemas de ecuaciones diferenciales lineales. Ejemplo concreto, pues la vibración de una estructura. En una viga sometida a vibraciones, los vectores propios describen las formas de vibración o modos, es decir, las direcciones de movimiento, y los valores propios describen las frecuencias naturales de esa vibración: crecimiento, estabilidad o frecuencia de oscilación. Bueno, pues esa ha sido mi presentación. Muchas gracias. Hasta luego.